Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Permítame empezar con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio de poder compartir las Sagradas Escrituras a través de este medio. Clamo, Señor, que seas tú, Señor, dándole entendimiento, sabiduría a mis hermanos allá en Long Island. Glorifícate, Señor, en una forma especial. Sabemos que para ti, Señor, no hay imposible, para ti no hay distancia. Tú estás, Señor, en una clase por ti mismo. Tú eres el único, el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente. Te damos las gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros, hermanos, en el libro de los Hechos y vamos a continuar en el capítulo 20 y vamos a dar lectura como a 10 versículos del capítulo 20, del 17 al 27. Este es el discurso de despedida del apóstol Pablo en el área de Mileto. Él está en Mileto. Pide que los ancianos que se encuentran en Éfeso vayan hacia donde él está. Pues obviamente él quiere regresar ahora a Jerusalén para poder participar de la fiesta de Pentecostés. Obviamente él está con el tiempo limitado. Por lo tanto él pide a los ancianos, envía a alguien que este recado para que los ancianos vayan allá a esta área de Mileto para él despedirse de ellos y hablarle de su despedida y su última enseñanza. Bendecimos el nombre del Señor. Y él está recorriendo en toda esta área costera de Troas. De Troas desciende por ahí a esta área de Mileto, y de Mileto va a pasar a otra área de Pátara, y de Pátara entonces él va a tomar otro barco, y de ese barco obviamente pasa por la región de Chipre, esta isla de donde era Bernabé, y va a llegar ahora a la área de Cesarea, en la área de Jerusalén. Ok, pero hay un sinnúmero de cosas que tenemos que hablar antes de nosotros llegar a esta área de Jerusalén. Pues él ahora está en Mileto y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el capítulo 20, versículo 17 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dejémoslos ahí. Gloria al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Vinieron los ancianos hacia donde se encontraba el apóstol Pablo, y él ahora empieza este discurso de despedida con ellos. Pero vamos a leer nosotros en 1 Timoteo 3, 1 al 7, el consejo de la palabra de Dios que le da el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga del descrédito y en lazo del diablo. Y en Tito, leemos nosotros en el capítulo 1, 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gloria al Señor. O sea, que él está dando aquí en estos textos que yo leí, obviamente, los requisitos para uno ser un anciano. Entonces se espera que uno tenga integridad, que sea amante de una sola mujer, no sea amante dado al vino, y que ande rectamente delante de los caminos del Señor y que dirija bien su casa. Bendecimos el nombre del Señor. Estos son los requisitos que él enseña. Leemos también, tengo una información aquí, dice que Pablo en Éfeso enseñó por cerca de 3 años y en ninguna otra parte había predicado el evangelio por un periodo tan largo. Los ancianos sabían que Pablo había enseñado la palabra de Dios con toda fidelidad, tanto a judíos como a gentiles de la provincia de Asia. Ellos podían dar fe que él había estado entre ellos como un auténtico mensajero del evangelio de Cristo. Convencidos de su misión, fueron testigos de la veracidad del mensaje que proclamaba. Había visto a un Pablo completamente entregado a servir a su Señor. Y nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. O sea, que el hombre era una persona que obviamente cuando entra a los caminos del Señor, el apóstol Pablo fue un hombre recto delante del Señor, como debemos de serlo todos, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor y de servirle al Señor en humildad de espíritu. Debemos de reconocer, hermano, que si nosotros queremos ser servidores del Señor, tenemos que tener humildad y reconocer que muchas veces nuestro trabajo no va a ser reconocido. Vamos a servirle al Señor con lágrimas, con pruebas. Y podríamos ser también perseguidos por causa del evangelio que nosotros predicamos. Y nosotros lo vemos hoy en día, lo estamos viendo en esta sociedad que odia la verdad y le dan muerte a aquellas personas que abiertamente hablan de Jesucristo. Y obviamente el enemigo se ha levantado en una forma que está buscando silenciar nuestra voz. Está buscando silenciar la verdad y silenciar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin abordar mucho sobre la muerte de este joven de Charlie Kirk, nosotros sabemos que en esto hay algo más que un ataque político. Aquí hay algo espiritual. El enemigo sabemos que anda buscando silenciar la boca de aquellos que testifican abiertamente, sin temor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este joven murió como un mártir, hablando la verdad y hablando en un territorio en donde no muchos lo hacen ni se meten tampoco. Las universidades son los lugares donde están supuestos a formarse la mente y el intelecto de la persona, pero lamentablemente con la ideología que nosotros estamos viendo hoy en día, ellos están verdaderamente confundidos. Y Charlie fue un hombre que obviamente tenía un buen oído para escucharlos y poder traerlos a ellos a cierta clase de luz. Y esperamos en el nombre del Señor que el Señor levante otro que pueda tomar esa labor de parte de él. No es algo fácil. Yo en cierta ocasión, no ahora, pero hace como 20 años, en los primeros tiempos que yo estuve en el Evangelio, fui a España
con un pastor y fuimos a un viaje misionero, estábamos predicando allí sobre la guerra espiritual y el Señor me dio la oportunidad de hablar con unos jóvenes en la Universidad de Madrid, habían como 8 o 9, y yo estaba hablando de ellos sobre Jesucristo y ellos prestaban el oído. Muchos de estos jóvenes en realidad no han escuchado verdaderamente el testimonio de Jesucristo. Muchos lo que han visto es religión y lo que han visto en realidad el testimonio de muchas de estas iglesias protestantes y de diferentes denominaciones. Son testimonios que llevan a la persona como a la religión y lo envuelven en un mundo más bien como de esclavitud, en donde de tú solamente respirar ya tú estás pecando y ya te condenan. Obviamente nosotros sabemos que el evangelio que predicó el apóstol Pablo fue el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él viene a juzgar a vivos y muertos y que Él nos da la vida eterna. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación con Él. El evangelio es relación para con Cristo. Y a eso nosotros hemos sido llamados, a reconciliar al mundo para con Dios, al ser humano, aquellos que no conocen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo sin tener vergüenza. Muchos van a aceptar, otros lo van a rechazar, pero nosotros seguimos hacia adelante y no debemos dejar que el enemigo silencie nuestra voz. Porque esto es lo que el enemigo anda buscando. Silenciar la voz de la verdad. Bendecimos el nombre del Señor. El que le sirve al Señor, debemos saber que el servicio que nosotros le ofrecemos al Señor ennoblece la vida. Nosotros vemos en Marcos 10:43 al 44, dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Y nosotros leemos aquí lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes saben cómo yo me conduje dentro del medio de ustedes cuando yo vine a Asia. O sea, sé que ellos podían ver el testimonio de la vida de una persona que estaba entregada al evangelio. Bendecimos el nombre del Señor. Y que Dios nos ayude a nosotros a dar buen testimonio con nuestra vida a las personas que nos rodean, para que ellos vean que nosotros verdaderamente somos siervos de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que él no le retuvo la verdad por el mero hecho de que posiblemente le dijese la verdad y muchos se pudieran ofender, sino que más bien le dijo la verdad. El mundo está carente de personas que hablen la verdad. Nosotros sabemos que es importante que nosotros enseñemos la verdad, pero tenemos que enseñar la verdad también y tener cierta clase de tacto, porque nosotros podemos diferenciar lo que creemos y podemos refutar y debatir, pero no por el hecho de que nosotros tengamos ciertas diferencias y yo tenga la verdad, yo te voy a menospreciar a ti y pensar como que yo soy superior a ti. Y ese fue un ejemplo que nosotros vimos a través de este joven. Yo lo observaba mucho a él, yo lo seguía. Pues él me gustaba ver la forma. Él tenía esta gracia de parte de Dios de la apologética. Son pocos los que tienen el arte de la apologética, de poder debatir y a la misma vez guardar la compostura. Porque si tú y yo diferenciamos, y yo me irrito por el hecho de que tú pienses diferente a mí, entonces ya yo perdí prácticamente el debate. Entonces uno tiene que ver que no está presentando el evangelio de la verdad y uno está refutando y está hablando con personas que tienen diferencia con la nuestra. Nosotros tenemos que guardar nuestra compostura, porque si nosotros nos irritamos y presentamos la verdad en una forma irritante, entonces ¿cómo nosotros sembramos la semilla del evangelio? No va a ser posible. Tenemos que sembrar el evangelio en un ámbito, por lo menos que haya cierta clase de paz. Van a haber personas que se puedan irritar
con lo que nosotros le presentamos, pero nosotros mismos, como aquellos que presentamos la verdad del Evangelio, tenemos que guardar compostura sin irritarnos. Bendecimos el nombre del Señor. Por ejemplo, yo que trabajé en housing, hubieron muchas ocasiones en donde yo me irrité con trabajadores y ellos me faltaron verdaderamente respeto, pero yo me irrité también. Y al yo irritarme, aunque yo quería disciplinarlo a ellos, yo mismo decía, no puedo disciplinarlo porque yo mismo me salí fuera de la casilla. Entonces, que nosotros tenemos que guardar nuestra compostura cuando nosotros estamos evangelizando. Y debemos entender esto, que nosotros no estamos lidiando con carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y las personas han sido adoctrinadas prácticamente desde pequeño y han sido instruidos erróneamente. Entonces para uno poder lidiar con lo que las personas piensan, el evangelio no llega de la noche a la mañana y derriba una fortaleza mental demoníaca así por así. Eso toma tiempo. Hay personas que sí, que cuando el Señor quiere hacer algo con alguien, llega el Espíritu Santo de Dios, rompe las cadenas y la persona es redarguida, recibe el Espíritu Santo de Dios, recibe a Cristo en su corazón y empieza el proceso de santificación. Empieza el proceso del Señor empezar a lidiar con la vida de esta persona. Pero nosotros, como aquellos que llevamos el Evangelio, debemos de, especialmente cuando estamos presentando el Evangelio a nivel personal, tenemos que guardar compostura, tenemos que tener dominio propio. Dice la palabra del Señor que el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de nosotros de poseer dominio propio. Bendecimos el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, servía al Señor, y él indica que él prácticamente cuando le sirve al Señor era como si él fuese un esclavo del Señor. Entonces nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el Espíritu Santo, nosotros ahora somos siervos de Dios y nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Debería de ser, voy a decir debería de ser, porque muchos de nosotros a veces entramos en una situación de rebeldía que no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo y nosotros mismos queremos tomar nuestras propias decisiones, pero lo cierto es que nosotros tenemos un Espíritu Santo que está dentro y está sobre nosotros para Él ayudarnos a nosotros a vivir una vida que le agrade al Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, del 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si somos de Jesucristo, entonces nosotros le vamos a servir a Él y deberíamos de nosotros de servirle a Él con humildad de espíritu, reconociendo que nosotros no somos nadie sin el Señor. Necesitamos que el Señor llene nuestras vasijas, que el Señor nos moldee a su imagen y semejanza. Bendecimos el nombre del Señor. En cierta ocasión, podemos leer nosotros en Lucas 10, 36 al 37, en donde habla el Señor del samaritano que fue, de este hombre que fue apedreado por unos ladrones y le robaron y lo maltrataron. Y el Señor, la persona que le sirve a Dios debe ejemplifica el verdadero prójimo. Miren esto, Lucas 10:36. ¿Quién pues de entre estos tres parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nosotros tenemos que usar esta misericordia para con la persona, porque nosotros tampoco éramos nada fácil cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Y todavía, aún así, el Señor todavía sigue lidiando con nuestras imperfecciones. Y es por eso que nosotros tenemos que, con esta gracia,
Dice la Biblia, dad de gracia porque de gracia recibiste, entonces da de esa gracia a aquellos que necesitan de esa gracia. Nosotros debemos de darle gracia. Bendecimos el nombre del Señor. Dice el apóstol en 20:20, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, se enseñaba públicamente y también por las casas. Miren, hermano, en muchas de estas iglesias de los cristianos eran en las casas donde ellos se reunían. El apóstol predicaba públicamente, pero predicaba en sinagoga, pero sabemos que hay muchas de estas casas, de estos creyentes, que se convirtieron en lugares en donde ellos recibían la enseñanza y las instrucciones del cristianismo. Y no solamente eso, sino que ellos tuvieron su gran tiempo también bajo la persecución, donde ellos se reunían en catacumbas. Y en medio de la catacumba, con sus ropas posiblemente rotas y sus ropas sucias porque estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano o por los mismos judíos, el cristianismo de la edad primitiva era un evangelio que era bajo la persecución. Pero ellos aún así se reunían, porque ellos sabían que en ellos había un depósito de parte de Dios que no le pertenecía a ellos, sino a aquellos que también iban a ser añadidos a este evangelio glorioso que tenemos nosotros hoy en día. Lamentablemente, vuelvo y lo repito, es que nosotros hemos estado viendo y pensamos que el ejemplo a seguir es el ejemplo de la televisión, donde nosotros vemos a esta persona con unos mensajes y tienen miles y miles de personas que lo siguen a ellos, escriben libros y hablan que tú puedes vivir tu mejor vida hoy en día. ¿Y qué pasa si yo no estoy viviendo mi mejor día? ¿O no estoy viviendo mi mejor vida? ¿Qué pasa si yo estoy siendo perseguido o si yo estoy sufriendo financieramente o estoy sufriendo por problemas familiares o problemas de salud o he perdido seres queridos? ¿Qué pasa si mi vida está siendo ahora mismo, podríamos decir, está en las manos del alfarero y estoy yo ahora mismo siendo moldeado de parte de Dios y mi vida no parece como que es una vida de victoria? ¿Qué pasa con esto? Por eso que nosotros debemos de mirar el evangelio como lo miraba la iglesia primitiva y como lo miraban los profetas y los siervos de Dios. Porque el ejemplo que nosotros estamos viendo hoy en día no es el ejemplo bíblico. Muchas iglesias todavía están predicando un evangelio genuino y verídico. Gloria a Dios por estas iglesias y estos ministerios que a pesar de ellos tener multitudes, todavía mantienen la reverencia hacia Dios. Pero nosotros tenemos el ejemplo aquí, tenemos las escrituras y nosotros tenemos que aferrarnos a las escrituras, por las escrituras sagradas son el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros no seamos engañados por nada ni por nadie. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que tenemos que seguir, el ejemplo a seguir es la Sagrada Escritura. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, Juan 13:14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, no debemos estimar a un hermano mayor que otro. Debemos de servirnos unos a otros en humildad de espíritu. El que quiera ser mayor deberá de ser el servidor de todo. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo, cuando empieza esta despedida a estos ancianos, él está hablando. Miren, acuérdense que cuando yo estaba en medio de ustedes, yo me conduje en una forma ejemplar. Y no solamente eso, sino dice con muchas lágrimas, muchas pruebas. Y hermanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo fue no solamente el apóstol Pablo, Pedro, Felipe, todos estos discípulos, Esteban, que fue el primer mártir, muchos de ellos murieron por el evangelio, perseguidos. Miren, hermano, cuando el judío se convierte, hasta el día de hoy, cuando se convierte, eran desheredados, ya no eran parte de la familia. Ya ellos no eran considerados como que tú eres el hijo mío ni nada, no, eran desheredados en su totalidad. Era una persecución no solamente en cuanto a la religión, pero también era una persecución familiar en donde ya tú no tienes parte de nuestra herencia. Si tú eras primogénito, ya tú no eres considerado como el primogénito, el que tiene todas las bendiciones. Por eso es que nosotros debemos de entender que cuando nosotros servimos al Señor,
nosotros también vamos a padecer, hermano. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con los padecimientos que nos vienen a nosotros porque le estamos sirviendo al Señor. Porque muchas de las pruebas que nosotros estamos experimentando no es porque hemos sido malos cristianos o porque nosotros hemos caído en un grave pecado o porque nuestra vida no le agrada a Dios. Muchas de las persecuciones y los problemas que pasamos nosotros son porque nosotros le estamos sirviendo a Dios. Y el enemigo de nuestras almas busca silenciar nuestra voz o busca de una forma desenfocarnos de los propósitos que Dios ha establecido dentro de nosotros. Tenemos nosotros que empezar a mirar el sufrimiento, la tribulación que se nos presenta en la forma que lo ve Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto. Juan 21:16. Porque cuando nosotros le servimos a Dios, debe de nuestro servicio debe de demostrar amor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Entonces, Pedro negó al Señor. Cuando empieza la persecución y empieza esta situación con el Señor, y Pedro ve que, oye, el Mesías está llevando, le van a dar muerte, y esto me podría pasar a mí también, se llenó de temor, aun cuando ya Dios le había advertido que él iba a pasar por tal situación. Mas, sin embargo, negó al Señor 3 veces. Y 3 veces el Señor lo confronta con la misma situación para que reconozca que cuando tú le sirves a Dios, debe de amarlo, pues debe de amarlo en espíritu y en verdad, y reconocer que también Dios acepta nuestras imperfecciones. Porque a la iglesia no van a llegar personas perfectas. Van a llegar personas que están en necesidad. La iglesia debe de ser como, podríamos decir, como un hospital. Un hospital donde las personas que están enfermas necesitan ayuda de un médico, de un doctor, van a la iglesia porque ellos andan buscando cierta clase, van al hospital porque necesitan cierta clase de sanidad. Muchos de nosotros vamos a los hospitales y vamos a ver a nuestros doctores para que el doctor nos diga qué es lo que está pasando con esta parte de nuestra salud. Y en la iglesia, cuando las personas llegan, debemos reconocer que muchos, cuando entran por esa puerta, ellos andan buscando un lugar de refrigerio, un lugar, un refugio, en donde ellos pueden encontrar la paz de Dios y pueden encontrar cierta clase de ayuda espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a entender esto, que cuando las personas llegan a nuestros medios no van a llegar santificadas como nosotros pensamos que las personas deben de llegar a la iglesia. Las personas llegan a la iglesia y van a llegar muchos como están, como llegamos nosotros, llenos de imperfecciones, llenos de pecados, y estábamos nosotros verdaderamente que necesitábamos de Dios, intervención divina, pero en un 911. Y hay muchas personas que van a llegar a la iglesia y posiblemente tú lo veas que se están sonriendo, pero nadie sabe lo que se esconde detrás del telón y lo que hay detrás de esa persona. Esa persona, cuando llegan a la iglesia, andan buscando un lugar en donde ellos puedan llamar iglesia, en donde ellos puedan ser bendecidos, hermano. Y es por eso que nosotros tenemos que ayudar, tenemos de unirnos más. Podemos pensar diferente, pero aunque pensemos en ciertas cosas diferentes, porque cada uno de nosotros, dice un dicho por ahí, cada cabeza es un mundo, y cada uno de nosotros somos personas pensantes que tendemos a pensar diferente posiblemente a otros, pero deben de haber ciertas doctrinas fundamentales y ciertas cosas dentro de la iglesia que no son comprometedoras, que tienen que ser, que deben de unirnos nosotros en esto básico, para nosotros entender que estamos todos bautizados bajo el mismo espíritu. Amén, bendecimos el nombre del Señor. Y debemos nosotros de entender estas cosas para que la iglesia pueda marchar hacia adelante y la iglesia pueda crecer. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es el consejo del apóstol Pablo. Bendecimos el nombre del Señor. Miren,
Y él dice, testificando en el 20:21, volviendo al texto bíblico, testificando a judíos, a gentiles, ¿acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe todavía predicar el arrepentimiento. Una iglesia sin sangre, una iglesia sin cruz, una iglesia en donde no se hable del perdón de los pecados, una iglesia en donde no se reconozca la responsabilidad que tiene el pecador del arrepentimiento y venir a los caminos del Señor y buscar santidad, buscar lo que Dios, esto es lo que Dios dice, la palabra de Dios lo dice, sin santidad nadie verá al Padre. Sin santidad nadie verá al Padre. Ahora, ¿somos nosotros perfectos? No, pero tenemos que estar buscando que el Señor nos ayude en nuestras áreas de debilidad. Porque cada uno de nosotros tiene esa área que verdaderamente necesitamos una intervención divina de parte de Dios y que el Señor nos ayude. Pero en nosotros debe de haber una convicción, una decisión y una disciplina de nosotros buscar a Dios. O sea, sé que son cosas que nosotros no vamos a comprometer y no lo vamos a negar a Él, no lo vamos a negar. Entonces, que tenemos que estar convencidos de que, mira, quien sea que nos pregunte a nosotros, ¿tú eres cristiano? Bueno, sí, yo soy de Cristo, soy del Señor. Y hablar de Cristo. En cualquier oportunidad que el Señor nos presente y nosotros podamos hablar de nuestro testimonio y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra familia, en medio de personas en las cuales nosotros nos juntamos con ellos con regularidad, aún en medio del trabajo. Que muchos de los trabajos no quieren que uno hable de la religión, pero mira, hay muchas personas dentro de los trabajos que necesitan a Cristo y muchos de ellos a veces esperan que uno como representante de Dios no ande avergonzado ni acongojado. En el momento de necesidad, una persona de trabajo que esté pasando por un momento serio, grave, que esté enferma o que esté pasando por alguna tribulación o problema de trabajo, entonces debería la persona que está en medio de estos trabajos decirle, mira, yo sé que tú no crees mucho en el Señor, pero de cualquier forma tú me permites orar por esta situación para que tú veas la mano de Dios en medio de todo esto y orar para que el Señor se glorifique, porque esto es lo que el Señor quiere. El Señor quiere invadir todas las áreas de nuestras vidas. Invadir nuestros hogares, invadir nuestras áreas de trabajo, invadir el área de nuestros familiares. Y nosotros no debemos de avergonzarnos de Él. Porque lo mejor que nos ha pasado a nosotros es el Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero el mismo Espíritu Santo de Dios ya le venía advirtiendo a él y preparando su espíritu de que le iba a pasar lo que le iba a pasar a él en Jerusalén. Mas, sin embargo, él todavía decide ir a Jerusalén a enfrentar esta situación. Porque, hermano, aún nuestro sufrir, aún nuestras tribulaciones son los medios y el proceso que Dios usa para él moldear nuestra vida. Y a veces cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando Dios empieza a abrir otra puerta y en donde Dios decide hacer algo glorioso con nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, tenemos un tremendo ejemplo aquí en el apóstol Pablo, al igual que los ejemplos de los discípulos y mucho más del Señor. Porque cuando el Señor le dijo al apóstol, a los discípulos, que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios, el Cristo de gloria, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, le dijo, mira, he aquí yo tengo que ir a Jerusalén y en Jerusalén yo voy a padecer en manos de los ancianos y allí voy a padecer y voy a morir. Y Pedro empezó a refutar y a decir, no, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor reprendió a Pedro, le dijo, tú solamente pones la mirada en las cosas de los hombres. Y lo reprendió, mira, apártate de mí, Satanás. Miren, hermano, porque nosotros a veces vemos el sufrimiento. Y no es que nosotros podíamos decir, ser como masoquista, pero hay muchas cosas que nos pasan a nosotros que son permitidas de parte de Dios, porque Dios anda buscando moldear nuestra vasija en una vasija de honra, en donde, hermano, que Dios pueda depositar su unción,
su gloria en nuestra vasija y que nosotros no nos llenemos de levadura, de pensar de que, bueno, el Señor hizo ese milagro porque verdaderamente yo soy el ungido de Dios. El Señor está haciendo esto porque yo verdaderamente he ayunado y yo estoy buscando su rostro por todos estos tiempos y el Señor me está usando. Qué glorioso, cómo Dios me usa. No, hermano, nada de eso. El apóstol Pablo nunca, cuando tú lo ves a él que se está expresando en medio de los ancianos, él nunca está diciendo, ustedes saben cómo Dios me está usando. Cómo Dios se llevaban los paños de mi cuerpo, de mi vestido, y las personas eran sanadas, y cómo estos demonios reconocieron el nombre de Jesucristo, y también reconocieron mi nombre cuando estaban los hijos de Seba reprendiendo a este demonio. Él no se toma gloria para nada. Y nosotros debemos de ser igual. Cuando Dios nos usa, amén, gracias Señor por haberme usado, pero la gloria y la honra es tuya. El privilegio que tú me brindas es poder sentir tu presencia y que tu visitación, Señor. Hermano, nosotros debemos de buscar a Dios no por los panes y los peces. Y debemos de buscarle a Él por quien Él es nuestro Dios. Y nosotros sin Él no somos nada. Necesitamos llenarnos de su presencia. Hermano, cuando nosotros no pasamos tiempo en la presencia de Dios, la vasija nuestra se torna igual como la anterior. Entonces que el hombre viejo puede surgir o la mujer vieja también puede surgir en cualquier momento. Nosotros tenemos que llenarnos regularmente con la presencia de Dios y presentarle nuestras peticiones y presentarle al Señor aquellas cosas que nos perturban, que nos están afectando nuestra vida espiritual, aquellas cosas que a veces no permiten como que uno tenga paz para con Dios. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Pero miren eso es lo que Él dice. Miren. He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Nadie nos está diciendo que me esperan allí en Jerusalén aplausos y reconocimiento por yo presentar el evangelio en Asia y por y todas las iglesias que pude formar por la gracia de Dios en Éfeso, en Macedonia, en Filipo, en todas estas áreas, en Tesalónica. Él no está diciendo que me van a esperar, me van a aplaudir, me van a aceptar como si llega un rey glorioso que ha conquistado la batalla. No, dice, me esperan tribulaciones, me esperan prisiones. Y cuando Dios le dice al apóstol Pablo que él iba también a testificar ante reyes y ante emperadores, Dios nunca le dijo a él que mira que tú vas a llegar allá a Roma y es bajo prisión, encadenado. Llega encadenado a predicar un evangelio de libertad. Ahora fíjese esto, que muchas veces nosotros pensamos como que Dios tiene que usarme a mí cuando yo esté sanada, cuando a mí no me duela ningún hueso en mi espalda, cuando a mí no me duela nada. Cuando todo esté perfecto en mi vida, ahí es cuando Dios me debe usar. Mire, hermano, tal cosa no va a existir. A veces cuando nosotros estamos pasando por más tribulación, en donde nosotros no tenemos nada que ofrecer, ahí es donde Dios dice, te voy a usar. ¿Y sabe por qué? Porque ahí tú no tienes nada que ofrecer. Lo que tú vas a ofrecer es a Cristo. Y ahí es donde el Señor también se puede glorificar. Por eso es que nosotros cuando leamos, y en este capítulo es un capítulo ejemplar, sobre lo que nosotros estamos hablando, del hecho de que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero el énfasis no está en la prosperidad, sino más bien en la prosperidad espiritual y en lo que Dios busca hacer en nuestras vidas. Y de nosotros, muchas veces, que no debemos de menospreciar las tribulaciones que vienen de parte de Dios, porque Dios mismo es quien las permite. Dios las permite. Bendecimos el nombre del Señor. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos sana. Pero si Dios decide no sanarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta situación? Porque nosotros esperamos que, bueno, porque nosotros oramos que por su llaga hemos sido sanados, que Dios prácticamente tiene que sanarnos bajo obligación. No. Dios sana, si está en su voluntad sanarnos, Él nos sana. Y cuando Dios nos sana, muchas veces no es por la falta de fe. Muchas veces hay personas que se han muerto, que nosotros hemos estimado bastante, y se han ido con el Señor.
Eso quiere decir que le llegó su tiempo, le llegó su hora, y Dios estimó su vida, y en medio de su enfermedad, en medio de su tribulación y su angustia, Dios estaba purificando la vasija, y Dios se lleva a su vasija. That's it. Cumpliste con tu ministerio, cumpliste con tu labor. Ahora nuestra vida continúa. Ahora es nuestro deber, en la carencia, en la escasez, de mirar cómo ahora nosotros vamos a utilizar ese dolor, ese sufrimiento para el servicio del Señor. Esta es la forma. Porque miren, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces miren lo que él dice. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que él dice. Bendecimos el nombre del Señor. Aprendió a vivir en humildad. Y miren lo que dice él en Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecimos el nombre del Señor. Y en Efesios 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todos y en todo. Tremendo. Y muchas de estas cartas él escribe y escribió, muchas de ellas él escribió desde la cárcel. Hermano, nosotros tenemos que entender que el evangelio que nosotros hemos recibido no puede estar desligado de la Sagrada Escritura. Si yo escucho a un maestro o un predicador y ni siquiera tú lo ves que abren la Biblia, porque conocen más Biblia que todo el mundo, que ya ni siquiera tienen que abrir la Biblia, porque cuando ellos abren la Biblia ellos piensan que van a perder personas y van a exponer todo lo que ellos todo el pensamiento de ellos. Bueno, a mí no me interesa lo que tú piensas, pero no, yo quiero saber qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Ábrame la Biblia, dime qué es lo que dice la Biblia con respecto a tal cosa. Porque la Biblia es el manual que el Señor nos ha dejado para que nosotros no seamos engañados y los falsos maestros y los falsos profetas engañen nuestra vida. De los cuales nosotros estamos viendo que hay más profetas que otra cosa hoy en día. Hoy todo el mundo se llama profeta, hoy todo el mundo se llama apóstol. Esto es un desastre, hermano. Nosotros tenemos que entrar en la humildad del Espíritu y darle la gracia al Señor porque tenemos un libro como la Biblia que ha sido ahora canonizado y que nosotros podemos leer este libro y tenemos este libro sagrado que ha sido perseguido, que hasta el día de hoy está siendo perseguido y está siendo perseguido aún hoy en día desde el púlpito. Así que hermano, la semana entrante, con la ayuda del Señor, continuaremos en el final de este capítulo. Amén, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias. Pues nuevamente, Señor, hemos podido compartir las Sagradas Escrituras a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gracias te damos, Señor.